Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es grabar la segunda parte de lo que corresponde a la clase número 8, que es de rodilla y pierna. La primera parte de rodilla ya la grabó otra profe, ahora toca la segunda parte que es de pierna, ¿sí? Entonces vamos a nombrar así rápidamente lo que serían los rasgos óseos, ¿sí? De la tibia y el peroné. Entonces tenemos las carillas articulares superiores, los tubérculos intercondilios lateral y medial, que entre ellos son las eminencias intercondilias. Vemos un cóndilo lateral, un cóndilo medial, la tuberosidad de la tibia o tuberosidad anterior. Hacia lateral de esa tuberosidad podemos observar el tubérculo de Sherdy. Y que acá no se ve porque está el peroné, pero tendríamos a la cara articular peronea, ¿sí? Después en su extremo inferior, si vemos, perdón, en la parte posterior del extremo superior de la tibia, veríamos la línea del sóleo, ¿sí? Ahora, si nos vamos a lo que es el extremo o extremidad inferior, ¿sí? La epífisis distal, vemos el malleolo medial con su carilla articular de este malleolo medial, vemos el surco malleolar, vemos la escotadura peronea, vemos también la cara articular inferior, ¿sí? Ahora si vamos a lo que es el peroné, observamos su cabeza, cuello, el vértice, y en el extremo inferior observamos el malleolo lateral, la carilla articular de este malleolo lateral y la fosa del malleolo lateral. Estos serían los rasgos óseos de tibia y peroné. Ahora pasaríamos a ver lo que son las articulaciones tibio-peroneas. La articulación tibio-peronea superior es una articulación de tipo sinovial y género plana, ¿sí? O sea, tipo de artrosis y género artrodia. Une la cabeza del hueso peroné y el extremo superior del hueso tibia. Esta articulación posee como medios de unión una cápsula articular, obviamente, porque es una articulación de tipo de artrosis, ¿sí? Y posee además un refuerzo mediante dos ligamentos. Un ligamento anterior, que es el que se observa acá, y un ligamento posterior. Por otro lado, tenemos a la articulación sindesmosis tibio-peronea o la articulación tibio-peronea inferior, que es una articulación de tipo fibrosa, ¿sí? O sea, de tipo sin artrosis y de género sindesmosis, ¿sí? Esta articulación está ubicada en los extremos distales de los dos huesos de la pierna, o sea, de la tibia y del peroné. Esta articulación posee como medios de unión al ligamento tibio-peroneo anterior, al ligamento tibio-peroneo posterior y a un ligamento interóseo. Por otro lado, fíjense que la diáfisis de los huesos tibia y peroné están unidos mediante esta sindesmosis interósea, ¿sí? Esta sindesmosis membranosa, que posee toda una membrana interósea, ¿sí? Que va uniendo a estos dos huesos. A continuación vamos a ver los músculos de la pierna. Toda la pierna la podemos dividir en tres regiones, ¿sí? En tres grupos. Recién nosotros dijimos que la tibia y el peroné estaban unidos a través de toda su diáfisis por la membrana interósea. Esa membrana interósea es como que me delimita una parte hacia adelante, que sería la anterior, y de ahí hacia atrás una parte posterior, ¿sí? Entonces, vamos a dividir al grupo anterior, al compartimiento anterior, va a ser los músculos que estén en la cara medial del peroné y cara lateral de la tibia, el extremo superior de ambos y la membrana interósea. La región posterior o los músculos del compartimiento posterior van a ser ambas caras posteriores de la tibia y peroné y la membrana interósea. Por otro lado, los músculos de la región lateral, o sea, el compartimiento lateral, van a ser los músculos ubicados en la cara lateral del peroné y la cabeza del peroné. Fíjense que se puede observar acá en la imagen, ¿sí? Donde vemos los músculos de la región de la pierna, que en la cara medial
del peroné, de la tibia, perdón, no se inserta ningún músculo, ¿sí? Aquí observamos la tibia y vemos que no tiene inserciones musculares, ¿sí? Entonces, por eso es que las inserciones de la tibia no vamos a encontrar ninguna en esta cara medial. Ahora fíjense que los músculos del compartimiento anterior de la pierna van a poder realizar el movimiento de dorsiflexión o flexión del tobillo, ¿sí? Fíjense que la punta del dedo se va hacia arriba, ¿sí? Ese es un movimiento de flexión o dorsiflexión. Ahora, por otro lado, los músculos de la región anterior también van a poder realizar una extensión de los dedos del pie o dorsiflexión de los dedos del pie, ¿sí? O sea, fíjense, estos músculos, cuando se contraen, pueden llevar el dorso del pie hacia la pierna, ¿sí? O pueden llevar el dorso de los dedos, ¿sí? Hacia arriba, o sea, pueden extender los dedos y flexionar el tobillo, ¿sí? Ahora fíjense que los músculos de la región lateral y posterior de la pierna, al contraerse, realizan una flexión plantar, ¿sí? O sea, llevan la punta de los dedos hacia abajo, ¿sí? En una flexión plantar. Y los músculos de la región posterior que lleguen a los dedos, fíjense que lo que pueden hacer con los dedos es flexionarlos, ¿sí? Entonces, este grupo muscular podría realizar una flexión plantar. Ay, hice lío. Que esa flexión plantar es lo mismo que una extensión de tobillo y una flexión en los dedos. Ahora, si vemos las acciones en el pie, pueden realizar o inversión o, cuando va hacia el otro lado, una eversión. Ahí les muestro el de eversión, a ver. Acá se vería una eversión, ¿sí? Esos son entonces los movimientos que estos músculos pueden llegar a realizar. Comencemos entonces con el grupo muscular anterior. Este compartimiento anterior ya habíamos dicho que comprendía la cara medial del peroné, la cara lateral de la tibia, el extremo superior de ambos huesos y la membrana interósea. ¿Qué tienen en común todos los músculos de esta región anterior de la pierna? Todos están inervados por el nervio peroneo profundo, ¿sí? Todos pasan por la región premalleolar, es decir, pasan entre el malleolo lateral, ¿sí? Que es el malleolo peroneo, y el malleolo medial, que es el malleolo de la tibia, ¿sí? O sea, todos pasan entre medio de esos dos malleolos, que es la región premalleolar, y como vienen de la región anterior de la pierna, nosotros ya habíamos visto recién que realizan flexión de tobillo, ¿sí? ¿Cuáles son los músculos de esta región? El tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. ¿Qué otras cosas tienen en común? El tibial anterior, el extensor largo de los dedos y el extensor largo del dedo gordo, estos tres tienen inserción en la membrana interósea, ¿sí? Ahora, los últimos tres, ¿sí? Es decir, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo, tienen inserción en la cara medial del peroné. Veamos entonces a cada uno de ellos por separado. Comenzamos con el tibial anterior. Se inserta en el cóndilo lateral de la tibia, en el tubérculo del tibial anterior, ¿sí? Que antes lo conocíamos como tubérculo de Gerdy, en los 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia y en la membrana interósea, ¿sí? Entonces va membrana interósea, cóndilo lateral de la tibia, los 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia y el tubérculo del tibial anterior. Esa es la inserción proximal. La inserción distal, fíjense que va hasta el hueso cuneiforme medial y el primer metatarsiano, ¿sí? Fíjense que pasa entre medio de los dos malleolos, ¿sí? Como habíamos dicho, la región premalleolar. Entonces, tiene inserción del lado medial,
¿sí? Entonces realiza el movimiento de inversión en el pie. Ahora en el tobillo realiza flexión, como todos los músculos de esta región. Está inervado por el nervio peroneo profundo, como todos los músculos de esta región. Y con respecto a la acción, fíjense, si nosotros buscamos lo que dice en el libro, dice flexión dorsal del pie, aductor y rotador medial del pie. Recuerden que el movimiento de inversión es la combinación de la aducción con la rotación medial, ¿sí? Entonces eso que nosotros encontramos en el libro lo podemos reemplazar por inversión de pie. Y la flexión dorsal era lo mismo que decir flexión, ¿sí? En el tobillo. Entonces, digamos, esto es lo que nosotros encontramos en el libro, pero lo podemos resumir de esta forma, diciendo que el tibial anterior realiza flexión de tobillo e inversión de pie. Acá se puede ver ese movimiento de inversión. Bien, y fíjense que acá en esta imagen, que es una lámina del Néter, del Atlas, podemos ir observando pintado en la parte ósea cuáles son las inserciones musculares. Entonces fíjense, acá tenemos el músculo tibial anterior que se inserta cóndilo lateral de la tibia, tubérculo de Gerdy, membrana interósea y los 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia, ¿sí? Y observamos acá la inserción distal, que la tenemos en realidad en esta vista plantar, porque en realidad se inserta en la parte medial, ¿sí? De acá, donde vemos al cuneiforme medial y la base del primer metatarsiano. Bien, continuamos con el músculo extensor largo de los dedos. Tiene como inserción proximal el cóndilo lateral de la tibia, los 2/3 superiores de la cara medial del peroné y la membrana interósea. Y se va, fíjense cómo los músculos extensores o flexores, ¿sí? De los dedos a la cara dorsal de la falange proximal y distal de los últimos 4 dedos, ¿sí? Recuerden que todos los que son extensores o flexores de los dedos tienen esta característica de tener estos 4 tendones, ¿sí? Que llegan hasta las falanges de los dedos. Está inervado, como el resto de los músculos de esta región, por el nervio peroneo profundo, y la acción que realiza es de flexión dorsal de los últimos 4 dedos, flexión dorsal del pie y hace también rotación lateral. Entonces fíjense que acá, según como lo describe el libro, podemos decir flexión dorsal tanto de la articulación del tobillo como de los dedos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, lo pueden recordar de esta forma y entonces solo usan la palabra flexión dorsal, ¿sí? Cuando se trata de los músculos de la región anterior, ¿sí? Entonces va a hacer flexión dorsal en los dedos y en el tobillo. Si no, lo que pueden hacer es decir, extiende los últimos 4 dedos, flexiona el tobillo, ¿sí? Y la otra acción que pueden decir en el pie es la de inversión. Podemos ver las inserciones acá en este dibujo, entonces fíjense, cóndilo lateral de la tibia, membrana interósea, 2/3 superiores de la cara medial del peroné, ¿sí? Y de ahí, fíjense, tiene falange proximal y distal de los últimos 4 dedos. Continuamos con el músculo extensor largo del dedo gordo. Este músculo se inserta en el tercio medio de la cara lateral del peroné, membrana interósea, y de ahí va a la falange proximal y distal del dedo gordo, ¿sí? Está inervado como el resto de los músculos de esta región por el nervio peroneo profundo y realiza flexión dorsal del dedo gordo, flexión dorsal, aducción y rotación medial del pie, ¿sí? Entonces acá de vuelta lo mismo, ¿sí? Ustedes pueden usar las palabras flexión dorsal para la parte de los dedos y del tobillo, ¿sí? O si no, que así es como lo dice el libro, y si no pueden decir extensión del dedo gordo, flexión de tobillo e inversión de pie. Acá en esta imagen podemos ver, ¿sí? Cómo llega hasta la falange proximal y distal del dedo gordo, ¿sí? Cómo cruza así en esa dirección.
Y acá me acabo de dar cuenta que en el extensor largo de los dedos realiza eversión, ¿sí? ¿Por qué realiza eversión? Fíjense la dirección por donde viene, ¿sí? Tiene inserción en los últimos 4 dedos, ¿sí? Y de ahí, entonces cuando el músculo se contrae, realiza eversión, ¿sí? Lo que sería llevar en una rotación lateral y en una abducción las articulaciones del pie. Acá en este grupo anterior de la pierna tenemos 2 músculos que realizan inversión, que son el tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo, y 2 músculos que realizan eversión, que son el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. Podemos ver acá en esta imagen las inserciones pintadas. Entonces fíjense, músculo extensor largo del dedo gordo, cara medial del peroné y membrana interósea, y de ahí falange distal del dedo gordo. El último de los músculos de esta región anterior es el tercer peroneo, que se inserta en la mitad inferior del borde anterior del peroné, cara medial del peroné, y de ahí va a la tuberosidad del quinto metatarsiano. Está inervado como el resto de los músculos de esta región por el nervio peroneo profundo y realiza flexión dorsal, abducción y rotación lateral del pie, ¿sí? Recuerden, la abducción y la rotación lateral es lo mismo que decir eversión. Y la flexión dorsal la podemos decir directamente como flexión de tobillo. Entonces el tercer peroneo realiza flexión de tobillo y eversión. En los dedos nada porque llega hasta el quinto metatarsiano. Podemos ver acá en esta imagen las inserciones. Entonces inserción proximal u origen del tercer peroneo, lo vemos acá, borde anterior, cara medial del peroné, y se va a la tuberosidad del quinto metatarsiano. Continuamos con el grupo muscular lateral. Este compartimento lateral ya habíamos dicho que estaba comprendido por la cara lateral del peroné y la cabeza del peroné. Todos los músculos de esta región, que son 2, el músculo peroneo corto y el peroneo largo, están inervados por el nervio peroneo superficial. Ambos pasan por el canal retromalleolar lateral, ¿sí? o por debajo del malleolo peroneo, y realizan tanto una extensión de tobillo, o lo que es lo mismo una flexión plantar de pie, y eversión. Músculo peroneo largo se inserta en la cabeza del peroné y la mitad superior de la cara lateral del peroné, pasa por el canal retromalleolar lateral, atraviesa en diagonal, fíjense desde acá, en diagonal la cara plantar del pie y se inserta en la base del primer metatarsiano y envía expansiones hacia el cuneiforme medial. ¿Sí? Entonces fíjense que está atravesando así en diagonal toda la planta del pie. Entonces, a pesar de que se está insertando en el primer metatarsiano y en el cuneiforme medial, que serían en el eje, en la parte interna o medial, como está atravesando toda la planta del pie y está pasando por el malleolo lateral, realiza eversión, ¿sí? Está inervado por el nervio peroneo superficial, ¿sí? En esta región, recuerden, el nervio que le da inervación es el nervio peroneo superficial. Realiza entonces flexión plantar del pie, o lo que es lo mismo, extensión de tobillo, y hace rotación lateral del pie, o lo que se podría decir también como eversión. Y además de eso, fíjense cómo está cruzando bien toda la planta del pie, sostiene lo que sería la bóveda plantar, ¿sí? Los arcos del pie. Por otro lado, el músculo peroneo corto tiene inserción también en la cara lateral del peroné, pero en el tercio inferior, ¿sí? del peroné y se va de vuelta, ¿sí? Pasa por el canal retromalleolar y tiene inserción en la tuberosidad de la base del quinto metatarsiano.
está inervado por el nervio peroneo superficial, realiza flexión plantar, abducción y rotación lateral del pie, o lo que es lo mismo decir extensión de tobillo y eversión del pie. Acá en esta imagen se puede ver al peroneo corto y al peroneo largo, ambos insertados en la cara lateral del peroné, pero el peroneo largo desde la cabeza, ¿sí? Y el peroneo corto en la parte más inferior, ¿sí? Están pasando por el canal retromalleolar lateral, ¿sí? Y fíjense, el corto se inserta en la tuberosidad del quinto metatarsiano y el largo atraviesa así en diagonal toda la planta del pie. Entonces en esta imagen podemos ver acá pintadas las inserciones, músculo peroneo largo, cabeza del peroné, cara lateral del peroné. El músculo peroneo corto, fíjense inmediatamente por debajo, ¿sí?, del peroneo largo. Y la inserción distal, fíjense, peroneo corto acá en la tuberosidad del quinto metatarsiano. Y el peroneo largo iría por acá, cruzaría por debajo, ¿sí? Entonces en esta vista, que es una vista posterior, fíjense que estaría viniendo desde este lado, cruzaría así en diagonal y llegaría a la base del primer metatarsiano y manda expansiones al cuneiforme medial. Hasta acá entonces los dos músculos de la región lateral de la pierna. Por último nos queda la región posterior de la pierna, ¿sí?, viendo el grupo muscular posterior. Recordemos que el compartimento posterior comprende lo que serían las caras posteriores de la tibia al peroné y además la membrana interósea. Todos los músculos de esta región están inervados por el nervio tibial y la acción que producen todos es la de extender el tobillo, extensión o flexión plantar, ¿sí?, que es lo mismo. Todos realizan extensión de tobillo menos el popliteo, que solamente atraviesa la articulación de la rodilla, entonces no llega al tobillo. En esta región los músculos los tenemos dispuestos en dos capas. Una capa superficial, que está compuesta por el músculo gastrocnemio, sóleo y plantar, y los músculos de la capa profunda son el músculo popliteo, tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo. Los músculos de la capa superficial, el gastrocnemio y el sóleo, forman el músculo tríceps sural, ¿sí? En la capa profunda nosotros tenemos al músculo popliteo, que solamente atraviesa la articulación de la rodilla, ¿sí?, que después lo vamos a ver, y el resto de los músculos, es decir, el tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo, estos tres pasan por la región retromalleolar medial, ¿sí? Entonces tienen en común que pasan por la región retromalleolar medial y por eso realizan inversión en el pie. Comencemos viendo entonces los músculos del plano superficial. Al músculo tríceps sural, que como dijimos está compuesto por el sóleo y los gastrocnemios. Acá podemos ver, ¿sí?, gastrocnemio o gemelo y el sóleo. El músculo sóleo tiene como inserción proximal la cabeza del peroné, también en la parte superior de la cara posterior del peroné, y se inserta en la tibia. Recuerden que teníamos en la cara posterior la línea del sóleo, que tiene un labio superior y un labio inferior. Bueno, el sóleo se inserta en el labio inferior, ¿sí?, de esa línea. Entonces va de la cabeza del peroné, la parte superior del peroné, y en la tibia por debajo de la línea del sóleo. La inserción distal, acá tanto el sóleo como el gastrocnemio se unen en un único tendón, ¿sí?, el tendón calcáneo, que va a insertarse a la cara posterior del hueso calcáneo. Está inervado por el nervio tibial y realiza solamente extensión de tobillo, ¿sí?, porque tiene inserción aquí y solo atraviesa la articulación del tobillo. Por otro lado, el músculo gastrocnemio, que también conforma el tríceps sural, tiene una cabeza lateral y una cabeza medial. La cabeza lateral se inserta en la parte posterior del cóndilo lateral
y en el casquete condilio lateral. El casquete condilio queda por encima del cóndilo, ¿sí? La cabeza medial se inserta en el casquete condilio medial y en la cara superior del cóndilo medial, ¿sí? O sea, es fácil. La cabeza lateral se inserta en el cóndilo lateral y el casquete condilio lateral, el medial en el casquete condilio medial y el cóndilo medial. Fíjense cómo estas dos cabezas convergen, ¿sí? Se forma un único músculo y comparten acá abajo el tendón del calcáneo que va a insertarse a la cara posterior del calcáneo. Está inervado por el nervio tibial y realiza extensión de tobillo, como lo hace también el sóleo, pero fíjense que el músculo gastrocnemio se está insertando en el fémur, ¿sí? Entonces está atravesando la articulación de la rodilla por detrás. Entonces por eso realiza flexión en la articulación de la rodilla. El otro músculo de este grupo es el músculo plantar, que se inserta en el cóndilo lateral del fémur y de ahí va también al tendón del calcáneo, ¿sí? Pero el músculo plantar es un músculo inconstante, ¿sí? Entonces por eso es que no le damos demasiada importancia. Acá en esta imagen entonces podemos ver las inserciones de este grupo muscular. Fíjense, el plantar aquí, músculo gastrocnemio, la cabeza lateral va a estar insertada. Fíjense, acá está el peroné, entonces sabemos que este es el cóndilo lateral, cóndilo medial, ¿sí? Entonces, la cabeza lateral del músculo gastrocnemio se inserta por encima, ¿sí? del cóndilo lateral, la cabeza medial por encima del cóndilo medial. Y acá podemos observar al sóleo, ¿sí? Cabeza del peroné, la parte superior de la cara posterior del peroné, y en la tibia, fíjense, en el labio inferior de la línea del sóleo. Ahí están las inserciones proximales, ¿sí? O los orígenes, y la inserción distal, fíjense, es en la parte posterior del calcáneo, ¿sí? Donde tienen inserción tanto el músculo plantar, sóleo y gastrocnemio. Entonces hasta acá vimos el grupo muscular posterior, la capa superficial, ¿sí? Vamos a seguir entonces con los músculos de la capa profunda. Empezamos con el músculo popliteo, que ya les habíamos anticipado que solamente atraviesa la articulación de la rodilla. Tiene inserción en el cóndilo lateral del fémur y su inserción distal es en la cara posterior de la tibia. Aquí está la línea del sóleo, pero se inserta por encima del labio superior de la línea del sóleo, ¿sí? Entonces solamente cruza la articulación de la rodilla, está inervado por el nervio tibial y realiza flexión de rodilla y rotación medial de esta articulación. Le sigue el músculo flexor largo de los dedos. Tiene como inserción proximal, fíjense, el tercio medio de la cara posterior de la tibia y se inserta de la línea del sóleo para abajo, ¿sí? En el labio inferior. Pasa por el canal retromalleolar medial y se va a la base de la falange distal de los últimos 4 dedos, ¿sí? Lo podemos ver acá. Entonces fíjense cómo el músculo flexor largo de los dedos de la línea del sóleo está del lado más medial, ¿sí? En el labio inferior, va por la cara posterior de la tibia, pasa acá por el canal retromalleolar y llega a la falange distal de los últimos 4 dedos. Está inervado por el nervio tibial y realiza flexión plantar de los últimos 4 dedos, ¿sí? Flexión plantar del pie, o lo que es lo mismo, la extensión del tobillo, y como está pasando por el canal retromalleolar medial, realiza inversión del pie. Entonces realiza extensión de tobillo, inversión del pie y flexión de los últimos 4 dedos. Después tenemos al músculo tibial posterior. El músculo tibial posterior se inserta en la cara posterior de la tibia, debajo de la línea del sóleo, pero del lado más externo, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tiene inserción en el peroné, ¿sí? En la cara medial del peroné.
se inserta en la membrana interósea, pasa también por el canal retromalleolar medial y tiene inserción en el pie en el hueso navicular, los cuneiformes medial, intermedio y lateral, en el hueso cuboides y la base del segundo, tercer y cuarto metatarsiano. Está inervado por el nervio tibial, realiza flexión plantar, aducción y rotación medial del pie, ¿sí? O lo que es lo mismo, realiza extensión de tobillo e inversión del pie. El último de los músculos de esta región es el músculo flexor largo del dedo gordo. El flexor largo del dedo gordo se inserta en los 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné, en la membrana interósea, pasa también por el canal retromalleolar medial y se inserta en la extremidad distal de la falange distal del dedo gordo. Está inervado por el nervio tibial, realiza la flexión plantar del dedo gordo, ¿sí? O la flexión del dedo gordo y flexión plantar del pie, ¿sí? O lo que es lo mismo, la extensión del tobillo. Entonces realiza flexión del dedo gordo, extensión de tobillo, como pasa por el canal retromalleolar medial, también realiza inversión de pie. Entonces veamos en el esquemita donde podemos ver todas las inserciones. Entonces comenzamos con el músculo popliteo, ¿sí? Cóndilo lateral de la tibia, cara posterior, cóndilo lateral del fémur, perdón, cara posterior de la tibia, por encima de la línea del sóleo. Como está en la parte posterior, realiza flexión y rotación medial de la rodilla. Tenemos después al músculo flexor largo de los dedos, ¿sí? Que se inserta en el tercio medio de la cara posterior de la tibia y de ahí va por el canal retromalleolar y termina en la falange distal de los últimos 4 dedos, ¿sí? Seguimos con el músculo tibial posterior. Fíjense, cara posterior de la tibia, por debajo de la línea del sóleo, la membrana interósea, cara medial del peroné. Entonces fíjense que acá el músculo tibial posterior, tiene inserción tanto en la tibia como en el peroné, ¿sí? Entonces, este músculo cuando se contrae logra juntar, ¿sí? Tanto la tibia como el peroné, eso después lo van a ver en biomecánica, que tiene una función biomecánica muy importante, ¿sí? Y de ahí, fíjense, el tibial posterior, todas las inserciones en el pie, ¿sí? Habíamos dicho, músculo, hueso navicular, cuneiforme medial, intermedio y lateral, metatarsianos 2, 3 y 4 y el hueso cuboides, ¿sí? Todas esas son las inserciones del tibial posterior. Por último, el músculo flexor largo del dedo gordo, que tiene inserción en la cara posterior del peroné, membrana interósea, ¿sí? Y de ahí se va hasta la falange distal del dedo gordo, ¿sí? Fíjense entonces que queda bien representado acá en el dibujo. Hay rasgos óseos en los cuales tenemos inserción de varios músculos, ¿sí? Entonces fijémonos, por ejemplo, acá la línea del sóleo, ¿sí? Tenemos por encima, ¿sí?, de la línea del sóleo el músculo popliteo, ¿sí?, en la cara posterior de la tibia. Por debajo, fíjense que tenemos al músculo sóleo, al tibial posterior, pero que tiene inserción por debajo del labio inferior de la línea del sóleo y en la parte más lateral, ¿sí? Y el músculo flexor largo de los dedos, fíjense que va igual que el tibial posterior, pero en la parte más medial, o sea, de esa cara posterior en la parte más medial, ¿sí? Otra de las cosas que teníamos que tener en cuenta acá era, a la hora de hablar de las acciones musculares, nos tenemos que fijar cuáles son las articulaciones, ¿sí?, que ese músculo está atravesando. Se atraviesa la articulación de la rodilla, se atraviesa la articulación del tobillo, se atraviesa la articulación mediotarsiano de Chopard y si atraviesa o llega a alguna de las falanges de los dedos, ¿sí? En cada una de esas articulaciones, si es que el músculo las atraviesa, tenemos que nombrar la acción muscular que realiza,